Vamos, el televidente, arrancó el Telematutino 11, ya estamos a mitad de semana. Gracias por acompañarnos. Buenos días a todos, feliz miércoles. Buenos días, Jacqueline Morel. Buenos días, Ramón. Buenos días, República Dominicana. Comienza Telematutino 11. Bienvenidos sean todos ustedes. Como siempre, vamos a comentar los temas de actualidad. Bueno, y la pista está bien caliente y hoy tenemos la participación del licenciado Carlos Amarante Barret, exministro de Educación, de Migración, conferencista y un cuadro que hasta hace poco era muy importante en el PLD y fue expulsado deshonrosamente. Vamos a tener su participación y además en una segunda entrevista tendremos a Juan Vizcaíno, pastor y líder comunitario de Consuelo. Así que les invitamos a que estén con nosotros en esta mañana. Bienvenidos. Muchas noticias, vamos a ver cómo las empaquetamos y las comprimimos. En el día de ayer, mi gran amigo Jochi Vicente, ministro de Hacienda, digamos que Jochi y yo hace 20 años éramos parte de una peña y yo le vivo haciendo preguntas por el chat y inmediatamente me responde mis inquietudes. Él depositó, Alfredo Pacheco fue el que recibió el proyecto, que ese todavía no lo conocemos porque lo que hay es un documento de 60 páginas, pero es más bien explicativo. Hay que irse al detalle ahora de los artículos y todo ese tipo de cosas. Y desde ya comenzó el griterío. De todo el mundo. A Zonaore, Asociación de Industria, Zona Franca, CONEP. Cine, los únicos que no tenemos dolientes somos la clase media. Bueno, pero sin embargo, Ramón, ayer en los medios de comunicación vimos diferentes reportajes que se hicieron a los ciudadanos de todos los estratos sociales. Y no hubo uno que estuviera de acuerdo en lo que yo vi con esto de la reforma. Pero obvio, es así. Todos sabemos que se necesita, pero a la hora de la verdad nadie quiere pagar más. No queremos pagar más y razones hay en la República Dominicana. Pero comenzamos a desglosar, Ramón. ¿Qué han dicho los sectores productivos? Sin entrar en el detalle, Azonadores dice que no va a haber nueva inversión extranjera al eliminar los incentivos. Porque era como decía ayer Daniel Toribio, el que ya tiene el incentivo por X años, eso la ley no es retroactiva. Entonces ellos ponderan cuánto significa. De cada $10 que entran, 3 son productos del turismo que generan entre empleos directos e indirectos 600.000, 700.000, en fin. Ellos plantean un problema gravísimo si le quitan los incentivos. Bueno, también el vicepresidente ejecutivo del CONEP, César Dargan, dice que el país debe ponderar bien cada una de las medidas y que esto no puede generar un clima de preocupación. Pues miren, hay mucha preocupación en todos los estratos sociales. Algunas personas están indiferentes porque no conocen de las medidas, pero en detalle, pero el tablazo llegará. Las zonas francas, Ramón, a través de Adozona, ahí se quejaron muchísimo, reconociendo la necesidad que tiene el Estado, ellos dicen, de tener una mayor recaudación, pero para hacer más y mejores inversiones, hay que mantener eso como está, porque lo que faltan es más parques, que estamos a casa llena con los parques de zona franca y lo que hay que tener es más almacenes techados para que puedan haber más zonas francas. Lo propio, bueno, ya tú dijiste del turismo. Yo ese tipo de cosas, yo estoy de acuerdo, porque no es a la zona franca. Es que tú construyes un parque y tú lo administras y eso es rentable. Tú tienes que pagar impuestos sobre la renta, porque no es verdad que tú para poder ampliar tú necesitas que el Estado te exima del impuesto sobre la renta. La gente de cine protestaron. ¿Quién más? Los comerciantes. No, la Asociación de Industria todavía no ha metido un documento, pero dicen que hay un sesgo antiindustrial. Ese debe venir duro si uno se atiene al artículo hace unos días de doña Ligia Bonetti. Bueno, lo cierto es que también la Federación Dominicana de Comerciantes se expresó que el 70% de las medidas que planteó el gobierno para la reforma fiscal fueron contempladas y señaló que la extensión del impuesto sobre la renta a las MIPYME en los primeros 3 años de existencia, la eliminación del anticipo y el cálculo del anticipo de las pymes como medida positiva. Esas son medidas positivas y que las micro y las personas físicas y nosotros no vamos a tener que hacer adelante. Eso está correcto. Eso está correcto. Lo único, Ramón, es, obviamente, y amigos televidentes, todavía es prematuro para hacer una evaluación exhaustiva de la reforma. Obviamente que sabemos que va a ser dolorosa. Aunque se dio a conocer el lunes en la LA semanal
y ayer fue que se depositó el documento ante la Cámara de Diputados, más o menos se tiene una idea de por dónde vienen, pero también hay que analizarla sector por sector. Digo, probablemente el gobierno ya lo hizo antes de, pero ya teniendo el documento en las manos, cada sector analizará el impacto que él mismo tendrá sobre este rubro en particular. Pero vamos a esperar. Yo como que no represento, yo soy clase media, entonces yo hablo del impacto sobre la clase media por el tema de los intereses, por el tema de la ampliación de la base, etcétera. Por el tema del IPI. Por el tema del IPI. Por el tema... Bueno, yo por razones de edad, yo no pago IPI por mi casa. No sé si ahora van a que se mantiene. Creo que se mantiene. Imagino que se mantiene. Por otro lado, bueno, esta tarde vuelve el caso de Camaleón. Ayer fue casi 10 horas y no creo que terminen hoy porque faltan los abogados y la deposición de varios de los acusados. Hay una solicitud de medida de coerción por parte del Ministerio Público que está representado por la fiscal Mirna Ortiz y el juzgado de atención permanente es la jueza. Oye, son dos mujeres. Fátima Veloz. Yo me temo que se va a tomar 2 o 3 días antes de que se decida una medida de coerción, en este caso escandaloso, que quizá no es tan grande como los otros, hay casos de 40.000 millones, pero este tiene de todo, como en botica. Bueno, sí, Ramón, tiene de todo y hay muchas preguntas todavía sin respuestas que estamos esperando, obviamente. Este es un caso en cierta forma doloroso. Es doloroso no solamente porque se habla de corrupción, ahora sale a relucir que los abogados están pidiendo que el que tiene que estar ahí es Carlos Pimentel. Entonces, que no alertó lo suficiente al Intran sobre la maldad o la no conveniencia del contrato. Eso habrá que discutir. Los abogados no, hay un equipo de comunicadores, que ese es el argumento. Bueno, lo cierto es que hay muchas preguntas sin respuesta, sobre todo del acuerdo o contrato con el Ministerio de las Fuerzas Armadas. Porque ahora resulta que existía. Pero no existe. Pero no existe. Entonces, ¿de qué es que estamos hablando? Porque no aparece un papel, no aparece pago, no aparece nada. Y ese es un contrato que se hizo en el gobierno de Danilo Medina, pero que se ejecutó en este gobierno. No, y que todavía sigue. Según uno de los ejecutivos de Aurich, a pesar de que se rescindió el contrato, dice que no. Aunque yo no le creo, ese tipo es medio fabuloso. Dice que no. Mira, yo quería, porque ayer no hubo tiempo, que nosotros en algún momento nos hicimos eco, porque uno lo que se hace eco de lo que dicen los abogados o la prensa. En el expediente mencionaba al Ministerio Administrativo de la Presidencia y nosotros no hicimos eco. Bueno, pues ya en el expediente queda claro que no, que fue el Ministerio de la Presidencia. Que en una fecha tan temprana como enero del 23, ya Hugo Vera había tocado las puertas de que él tenía un programa de semaforización y que tenía necesidades, y entonces él las canalizó por tesorería, por presupuesto, como yo había dicho. Pero dice que fue el que el presidente aprobó, y entonces Joel Santos instruyó que sí, y el IDAC acordó en varios pagos 1.200 millones, lo que no sabemos interpagos, si se hicieron esos pagos, eso sí no sabemos. Aparentemente se hicieron porque las fechas estaban ahí. Sí. Es decir, eran en el 2023. Y este tipo de operaciones pareciera que lo hace el gobierno con cierta frecuencia. Es decir, que de una institución se pasan recursos a otra institución. Habrá que ver si se utilizó realmente el mecanismo correspondiente o si se ha obviado algo aquí. Lo único es que era poesía lo que se vendía y era una necesidad, porque todos sabemos del caos que es el tránsito en el Gran Santo Domingo. Porque cuando se produce la solicitud en enero del 23, todavía ese proyecto, el muñeco no está. Digo, a lo mejor el muñeco estaba armado. Sí, no, es que se sabe. Porque viene de atrás. Viene de atrás porque cuando se hizo una gran modificación al proyecto. Lo cierto es que ese proyecto formaba parte de todo un aparataje de espionaje que hace más de un mes lo denunció el doctor Leonel Fernández y nadie le hizo caso, cuando él dijo que esos semáforos eran para espionaje. Pero la idea no era para espionaje, es decir lo que se vendió y lo que se socializó
y la idea era para tener la sincronización de los semáforos, una mejor distribución y colocación de más semáforos en intersecciones. Cuando tú te pasas en rojo, como hacen los semáforos en toda parte del mundo, se fotografía la placa del vehículo y entonces es para multar a ese individuo. Pero esto no. Esto se metía en los celulares y hacía una cantidad de cosas. Pero eso lo supimos ahora, después que explotó el escándalo. Después que explota lo del apagón de los semáforos. Sí. Y Ramón, en este caso llama más la atención porque siempre se decía que el Ministerio Público solo miraba los gobiernos, es decir, los funcionarios de Danilo Medina, de para atrás, y que del gobierno del PRM, que habían denuncias de casos de corrupción, no habían hecho nada. Pero ahora este sería... el primer caso. Sí, y que tiene muchas implicaciones. Tiene muchas implicaciones. Por otro lado, por las deportaciones, Haití solicitó una reunión de la OEA. ¿Qué power tienen? Sí. Una reunión de urgencia. De urgencia. Y se despacharon con lo mismo, que esas deportaciones por racismo, por xenofobia, que es una limpieza étnica y que Haití no representa peligro para ningún país, mucho menos para la República Dominicana. ¿Y por qué ellos no se quejan con los Estados Unidos y con las Bahamas y con todos los países que deportan? Ahí yo vi una nota rápida, que el año pasado diferentes países deportaron 48.000 haitianos. 86.000. 86.000, pero no. La queja es nosotros, porque nosotros tenemos que aceptarlo todo por un problema que ellos causaron. Porque son ellos, los haitianos, los políticos y los empresarios, los que han llevado a ese país hasta donde está. Y entonces ellos quieren que nosotros carguemos con ese muerto. Y no. Que sigan las deportaciones, pero vamos a entrarle a la frontera, presidente. Vamos a entrarle a la frontera. Así es, Ramón. Y mira, en esa reunión, Estados Unidos dice que le preocupa la discriminación en el tratamiento de las deportaciones y que esto vulnera los derechos fundamentales, que entonces el gobierno dominicano estaba muy bien representado ahí, bastante bien, por un embajador que... el ministro consejero dominicano ante la OEA, Radafil Rodríguez, hizo muy bien su papel recordándole que son ilegales en la República Dominicana y que no podemos con eso. Y le recordó muchísimas cosas. Pero yo quiero destacar aquí, Ramón, que los dominicanos no somos rubios, ni de ojos azules, ni somos blancos. Aquí todo el mundo está mezclado, somos mestizos, estamos ahí como, qué sé yo, indiecitos, abajo, como se le quiera llamar. Y hay dominicanos también que son morenitos y son dominicanos. El tema no es el color de la piel, eso no es verdad. El tema es el tema de que son ilegales, de que debe respetarse. Si hubiera 3 millones de venezolanos, estuviéramos preocupados. Si hubiera 3 millones de italianos ilegales, estuviéramos preocupados, porque es que un país no puede asumir. Oye, ¿por qué los Estados Unidos, que sí tienen una población, no reciben 1 millón de haitianos? Y yo te voy a decir más. Tú has visto que para nosotros, cuando nos deportan dominicanos a cada rato de Estados Unidos, y cuando Estados Unidos deporta, la OEA hace una reunión de emergencia con la República Dominicana, con los interlocutores. Y ahí también hubo algunos países que tuvieron, como Panamá y otros, que dicen que hay que mantener el diálogo con Haití. Pero si hay leyes aquí, ¿el diálogo es para qué? Y yo no he visto que nos han llamado a conversar cuando van a deportar de otros países. Cuando deportan de otros países, tú has visto que la comunidad le dice, por ejemplo, que conversen entre ellos. Ese es un derecho de cada país. No se le puede negar ese derecho, lo que hay que hacerlo con humanidad, con el respeto a la dignidad humana, pero eso es un derecho que no es innegociable. Sí, y al gobierno que no se deje amedrentar, al presidente que siga con la medida, porque ese es un problema de alta preocupación para la sociedad dominicana. Y que no se deje mangonear con los empresarios que ya están diciendo que en el este se va a caer la construcción y que no que se caiga. Te voy a decir una cosa, si los empresarios quieren traer haitianos, que le den que se asuman ellos la responsabilidad y que lo hagan legalmente. Que los contraten. Que los contraten. Y que lo inscriban en la seguridad social y que los liquiden cuando termine el proyecto. No, lo que pasa es que es muy bueno tener esa mano de obra productiva, sin derecho. Así es muy bueno, por eso que los bananeros quieren 250.000 haitianos. Después recularon. Sí, tuvieron.
Por otro lado, sigue a paso de vencedores la Asamblea Revisora. Ya ayer aprobaron la unificación, aprobaron el blindaje, la cláusula pétrea, en Bueno, fin. todo lo que está planteado ahí, Ramón. Hubo una diputada. Uno que puso un huevo. Sí. Óyeme. Dilo. En medio de la Para que no digan que yo asamblea soy machista. revisora, bueno, Ramón, en medio de en la asamblea revisora, porque tú me dices que era que no estaba en agenda y que era una convocatoria normal, también eso ocurre, pero en la asamblea revisora, una diputada tuvo el tupé de decir que ella era PRMista y que todos sabían por qué, que cada quien tenía sus intereses y que presentó la moción, ¿qué se llama? Sí. De que el alcalde de La Vega, que todavía está en el transitorio en la Constitución, pudiera ser designado por que pusieran en la Constitución transitorio, el alcalde podrá ser. Oye, el asunto fue tan tal que con el micrófono abierto. El senador, el presidente del Senado dijo, eliminen esa vaina. Y se oyó en el micrófono, retumbó en la augusta sala de la Asamblea Revisora. Señores, hay un huracán que se llama Milton. Ay. Categoría 5, con viento de 256 kilómetros por hora, que va a entrar medio a medio por el estado de la Florida. Se dice que es por la bahía de Tampa, catastrófico. Ahí lo que han dicho es abandonen, porque todos sabemos que la construcción en la mayoría de los estados de Estados Unidos es una construcción muy ligera. No es como aquí, maestro, que es con bloque y hormigón armado. Allá son techitos ligeros y paredes ligeras que te hacen la casa en 3 días. Eso sí, la casa con un soplo de viento se va y la gente abandona, pero las casas están aseguradas y el gobierno federal va a entrar, para ahí va a haber inundaciones y va a haber muertos inevitablemente. Bueno. Que Dios proteja a los habitantes de la Florida y especialmente a nuestros dominicanos, porque hay dominicanos en Tampa, en Orlando, en Miami, en West Palm Beach, donde quiera hay dominicanos. Donde quiera hay dominicanos. Hasta en el Líbano hay dominicanos. En el Líbano, sí, señor. Sí, en el Líbano, en Egipto, en Arabia Saudita, en todas partes. Donde quiera que hay, donde se puede picar, ahí hay un dominicano trabajando. Señores, finalmente el Banco Popular obtuvo un galardón por parte de la Superintendencia de Bancos por 4º año consecutivo, encabezando en categoría oro el segmento de la banca digital en la República Dominicana. Y también en el caso de su app, que es la app más avanzada, más completa, y otros galardones. Yo quiero felicitar al Banco Popular y también a la Superintendencia de Bancos que se ocupa de estar monitoreando y haciendo esas clasificaciones. Bueno, felicidades al Banco Popular. Señores, no se pierdan la entrevista con Carlos Amarante Baret, que yo no sabía qué subtítulo ponerle. Conferencista. Es ministro de Educación. De Educación, director de Migración, fue legislador, regidor. Empezó de abajo. De abajo. De abajo. No se lo pierdan.